¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del tercer Ojo del Gato, en esta la cuarta temporada, una temporada en la cual vamos a tratar temas bastante interesantes, temas que no son muy conocidos o no son muy tratados en ocasiones por el temor que pueden generar, como el tema que lo vamos a hablar el día de hoy. Y qué mejor que hablarlo con buenos amigos, con personas que también conocen del tema y que vamos a exponer nuestras experiencias, así como nuestros conocimientos alrededor del mismo, no para convencerles a ustedes, sino simplemente para generar una conversación amena entre panas con lo que tiene que ver a un tema bastante interesante. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches. Como dijo Nando, un tema que no es tan recurrente, ¿no? En los temas de cualquier persona. Pero sí es un tema que se conversa en forma de chismes, podríamos decirlo así. Porque por lo general este tema siempre se ve más en la pantalla grande. Y a las personas que nos gusta eso nos deja con dudas, y es lo que también nos conlleva al tema que venimos a tratar, ya que nosotros también vemos la parte real de esto, porque de mi parte, obviamente que creo bastante, yo lo he vivido, como ya hemos conversado en capítulos anteriores. Así que vamos con el tema de hoy día, Nando. Danos De tu intro. una. Listo. Como dijo el dermatólogo, vamos directo al grano. El día de hoy vamos a hablar acerca de los misterios de los exorcismos. En forma general, todos conocemos qué es un exorcismo, la lucha eterna entre el bien y el mal, la lucha que se genera si hablamos del catolicismo entre Dios y el demonio, y ese tipo de situaciones. Y la pantalla grande, como bien lo dijo Tavo, ha hecho pues su domingo 7 o ha hecho su agosto en cualquier época del año, con las famosas películas que tienen que ver sobre los casos de exorcismos. Así que vamos a empezar primeramente recordando algo básico. ¿Qué es realmente un exorcismo? Como no es ciencia, no está comprobado, no tiene un fundamento científico, pero sí tiene un fundamento ideológico, teológico y filosófico también, basado, vamos a basarnos en esta ocasión en la explicación, en lo que es el libro sagrado de la Biblia, en donde se describe la lucha eterna entre el bien y el mal, que empieza desde la creación en los seres humanos, con la famosa tentación, en donde aparece Eva, que es tentada por la famosa serpiente y toda la historia que ya conocemos. Etimológicamente vamos a ver que nos dice la parte literaria que el exorcismo proviene de un vocablo griego que quiere decir exorcien, que en este caso pues significa hacer jurar o conjurar mediante un juramento. Sobre esa base se ha desarrollado a lo largo de la historia católica todo lo que tiene que ver a la lucha contra el exorcismo, tomando en cuenta que exorcismo como tal quiere decir conjuración. ¿Y para qué uno se conjura? Para protegerse de las cosas que uno no puede protegerse. Hablemos lo que normalmente lo conocemos como las fuerzas del mal, el maligno, el demonio. En ciertos vocablos tradicionales como el mexicano, por ejemplo, se les llama el chamuco y así varias situaciones como tal. Varios exorcistas mejor dicho, varios casos de exorcismo se han dado en el mundo y quizás el más conocido es de quien era una muchacha de nombre Annalise Michel, que se supone que esta muchacha pues fue poseída por un demonio o incluso según relata la documentación que se tiene, los videos y demás, se dice que esta muchacha fue poseída por un grupo de demonios. Porque recuerden ustedes que en el escrito, en la Biblia, dice que hay un pasaje, un versículo, creo que es de Mateo, si no estoy mal, en el cual dice que la lucha no es contra carne o sangre, sino contra huestes, potestades y legiones, haciendo referencia a las posesiones malignas o de espíritus o de demonios que puede caer el ser humano como tal. De ahí se explica muchas veces que una persona que toda su vida actuó coherentemente, que fue buena, de un momento a otro, pues digamos, mató a alguien.
Y no por defensa o cosa parecida, ¿no? Sino porque Que se decimos dio lo esa mortal, situación. lo que se llama mortalmente dejarte corromper por el mundo, si no quieres hablar espiritualmente, como dices vos. Exacto, exacto, el cambiar como bien dices tú, el corromperse. Pero ahora, también avancemos un poco y veamos que esta lucha del bien y el mal, o con los demonios específicamente, porque el concepto también de un exorcismo es una lucha contra lo desconocido, en este caso contra los demonios, ¿no? Contra las posesiones que puede tener un ser humano. Recuerden que muchas veces hemos hablado de los 3 niveles que puede haber en este caso una posesión como tal, ¿no? O la presencia demoníaca, lo que es la influencia, lo que es la opresión y lo que es conocido realmente ya como la posesión demoníaca, en donde el cuerpo cambia y otras actitudes y todo lo demás. Pero la historia nos dice que esto de la lucha, pues bien, es bastante antigua, de la lucha contra los espíritus, según varios escritos, nos dice que es bastante antiguo al punto de llegar o empezar desde la época de los faraones egipcios, en donde la literatura nos dice que los sacerdotes utilizaban amuletos, símbolos sagrados e invocaciones para proteger a las poblaciones de las fuerzas consideradas destructivas. Bueno, eso tiene que ver algo también dentro de la historia, ¿no? No, 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 sí, sí, y mucho, que para que se le tome como referencia lo que dice Nando, la historia de los amuletos. Nosotros todavía, como autóctonos, nosotros des en cuenta cuando nacen, no todos, pero sí la mayoría, como cultura mestiza que somos, los bebés, la pulsera de la lana de llama, La pulserita roja. la pulsera roja también. Y la pulsera roja se mantiene hasta altas, muchas edades, yo la tengo. Yo O sea, también, aunque siempre yo la uso en el tobillo, pero también se tiene. en el tobillo es para mujeres, mijo. No, mentira. No, no, sí, sí, sí. Pero, o sea, esa es una forma de que nosotros todavía mantenemos esas tradiciones y los amuletos. Exacto. Creencia, lo que quieran decir. Pero bueno, los colores también, ya hemos hablado de estos temas, los colores también son algo muy importante en la cuestión de energías. Así que Ujú. por algo son los amuletos. Dale, niño. Avanzando con nuestro temita del exorcismo, los misterios que tiene, bueno, para mí es nuevo esto que encontré. Dice que los primeros relatos de expulsiones acerca de esto del demonio, o lo que se puede considerar como expulsiones de espíritus, viene desde el judaísmo, porque hay casos que están registrados en donde varios escritos judaicos como tal, es decir, antiguos a la época de Cristo, ya comentan la existencia de seres espirituales que podrían apartar al ser humano de Dios. Bueno, obviamente toda religión tiene ese pilar como fundamento, ¿no? El hecho del amor y la obediencia a Dios. Y si tú no haces eso, si tú no tienes ni amor ni obediencia a Dios, pues se puede considerar como que tienes algún tipo de opresión demoníaca y eso te está alejando de ese Dios como tal o de los comportamientos. Y Pero, por eso es ejemplo, meter la fe con el miedo. Eso es claro, para que se den cuenta. hay que recordar que antiguamente en el cristianismo inicial y en toda religión inicial, siempre se vendía el temor a Dios, un Dios castigador, un Dios que te iba a hacer daño si no le hacías caso. Eso fue siempre así. Eso es de historia. Eso sí es de historia. Y la simple lógica es que te quieren condenar con el miedo al, como bien decimos ahorita, si no haces caso a Dios, te condena al demonio. Ujú. Y el demonio que nada te hace, supuestamente. O sea, Y en el caso del judaísmo, por ejemplo, nos dicen los escritos que en el judaísmo, a lo que nosotros en el catolicismo le llamamos el demonio, ellos le llamaban dibug, que todavía ese término se sigue escuchando, dibug como tal. Y netamente se relacionaba este nombre con un espíritu que tenía la capacidad de adherirse al cuerpo de las personas, lo que en el exorcismo actual se consideraría como la posesión demoníaca. Entonces desde ahí vemos que ya venía esta situación. Ahora, avanzando en el tiempo, llegaríamos hasta la época de Jesús, que es en donde netamente aparecen estas expresiones según el escrito de la Biblia y los relatos de los discípulos,
en donde el más famoso es el relato de el endemoniado, donde Jesús expulsa el demonio de una persona que vivía años, incluso encadenada, que según los relatos dice que tenía la capacidad de romper las cadenas con los dientes y Pero vivía es que man encadenado. estaba con no sé cuántos demonios. Vos debes saber cuántos demonios estaba él. Era una legión, se supone que la legión era 1000, la legión es 1000 demonios, porque Ujú. esto de término legión viene de lo que es la estructuración del ejército griego sobre todo. Y la legión en el ejército griego tenía 1000 hombres. Entonces se supone, decía que expulsó una legión. Entonces los teólogos, los investigadores y todo lo demás concluyeron que eso quería decir que expulsó 1000 demonios, ¿no? Y ahí viene el caso famoso en donde supuestamente expulsa al demonio de este poseído y los manda hacia un hato de cerdos. Y dice el escrito que los cerdos, al ser infestados por estos demonios, pues simplemente se tiraron a un barranco y todos esos cerditos murieron. Recordemos que en ese tiempo, pues la gente adinerada, la gente pudiente, no es que tenía circulantes, sino tenía posesiones y principalmente animales. Y en la época en donde vivía Jesús, en la zona y todo lo demás, era muy común que los más adinerados tengan hatos no de ovejas, sino de cerdos. Y por eso es lo llamativo que se dio en esa ocasión de ese que es el relato más famoso, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, cuando se llega ya a los escritos en el Nuevo Testamento, los exorcismos pasan a ocupar un lugar central. ¿Por qué? Porque ahí viene la narrativa de múltiples episodios de Jesús expulsando demonios. Si nosotros cogemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando es Semana Santa, cuando vemos las películas de Jesús, todas están basadas en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo normal que hace Jesús? Sanar personas, otorgar el perdón, es decir, la liberación de los pecados y expulsar demonios. Eso es lo que hace Jesús. Por eso incluso un mandato que da a sus discípulos cuando ya Él trasciende a la eternidad y a la inmensidad de la gloria de los cielos, es el hecho que dice dos cosas básicas: ir por el mundo, anunciar mi palabra y expulsar demonios. Por eso es que quienes somos católicos, laicos comprometidos y mucho más los religiosos, hablemos de los sacerdotes, y las religiosas, hablemos de las monjitas, se supone que tienen justamente esa función más básica: anunciar el evangelio y expulsar demonios. Y algo, por ejemplo, Punto, que... punto Dime. importante a lo que acabas de decir en ese momento. Centraste en la Iglesia Católica. Ujú. De ahí lo que vamos. Porque las demás religiones no te hablan de un exorcismo, exactamente. Claro, o sea, el término como tal no. Porque recuerden lo que dijimos al inicio. Exorcismo como tal es una conjuración. Ese es el significado de exorcismo. Y yendo a esto de Jesús, no. Ahí viene la pregunta que se han hecho ya analizando todos los escritos del Nuevo Testamento, los casos y todo lo demás, desde épocas inmemoriales, diría yo, porque se supone que la lucha entre el bien y el mal viene desde el inicio de los tiempos. Y de ahí se basaron tres preguntas básicas. ¿El exorcismo se trata de una enfermedad mental, de una metáfora o de un fenómeno sobrenatural? Y ahí Primera, obviamente tercera. depende. A ver, Primera, dime. tercera te puedo decir. Primera y tercera. Pero antes de eso acabo de hacerte lo que te decía de por qué se considera más en el catolicismo el exorcismo. Ya. Porque, bueno, nosotros que vivimos en este mundo y más en estos países como los nuestros, que también tenemos creencias espirituales a personas, que se conocen como los chamanes, Ujú. solamente se llegan a estos tipos de personas para estas ayudas, cuando se llega a tener alguna posesión. Más que Claro, es un que, padre, más que un padre, no, y obvio, por si acaso aquí explico bien esta parte, no es que le minimice a un padre católico, un exorcista, no por sus capacidades, ni porque algunos tienen la capacidad de detectar demonios al pasar por algún lado. claro, Pero lastimosamente la Iglesia Católica, o sea, también está bien, ¿no? Es lo que vamos al siguiente tema. Porque ellos primero se investigan bien, ven que no sea una enfermedad mental real, y de ahí van a ver qué hacemos si es que ya no se llevó el alma del pobre individuo hasta eso. Es más o menos como claro. coger un turno en el IES. Lastimosamente, pongámosle el ejemplo así.
En cambio, con un chamán, una persona que en verdad conoce esto, este ámbito, él te ve desde un comienzo y te ayuda desde el comienzo. Claro, y como tú bien acabas de decir, o sea, digamos que la lucha entre el bien y el mal tienes que darla con conocimiento de causa. Si bien es cierto, no es ciencia, pero sí hay ciertos aspectos que son necesarios saber, como por ejemplo el tener una vida, no digamos que santificada, si lo logras, que mejor, vas a ser mucho más bendito y vas a estar en un nivel de aura mucho más, mucho superior de cualquier común de personas. Dime. Pero en el nivel que tú pones es mucho más sensible a que te posea un demonio, pues, loco, porque todos sabemos el Claro, rango. Mientras más te claro. acercas a Dios, Más tienes mayor. opresión tienes, más lucha Exacto. tienes contra el mal. Ah, Ahora, a pero las tres, acaba. En ese aspecto iba a decir, o sea que a eso obviamente te arriesgas y te condenas tú mismo cuando tomas esa decisión de ser una persona mucho más espiritual, indistintamente de la religión que profeses. Porque volviendo a la esencia, exorcismo como término únicamente lo vamos a encontrar en la religión católica. Claro que todo el resto de religiones también habla de la lucha del bien y el mal, tiene sus expresiones o sus terminologías para hacer referencia a lo demoníaco, a las posesiones y demás, pero exorcismo como tal y el rito exorcista, que ya lo vamos a ver, solamente está presente en lo que tiene que ver al catolicismo. Ahí sí, dime, Tabo. Ya, verás. Y ahorita que dices esto, me sale otra nota para informarles un poco también, ¿no? De pronto, quizá hay personas que dicen, no, estos panas hablan tonteras y, puta, aquí no existe ni Dios ni el diablo, solamente eso es esta vida y hay que vivirla. Panas, si no creen en Dios, creen en el Big Bang, creen en la Ujú. creación. Y hay luz y oscuridad, y en este mundo se maneja el yin y el yang, el bien y el mal. Si no creen en Dios y en el demonio, está bien, no crean, pero eso se refleja con energías. ¿Y la energía negativa cuál es? Es el mal. Y todos Exacto. conllevamos eso. Incluso cuando una persona es negativa, te has dado cuenta que te comienza a ir mal, te comienza a pasar muchas cosas. Cuando envías la vida positiva, si te estás llevando la fregada, pero todo conlleva eso. Crees en energías, igual te llega a lo malo. Es como yo Así les que no he es necesario. dicho, es como yo les he dicho muchas veces, que somos dos mundos, un mundo material, el que conocemos nuestro cuerpo y todo lo demás, y entendemos cómo funciona nuestro cuerpo a nivel biología y todo lo demás, pero también somos un mundo espiritual. Y así como cuidamos nuestro cuerpo material, debemos de cuidar nuestro cuerpo espiritual, nuestro mundo espiritual. Exacto. Y en esta parte, vamos, verán, muy yéndonos a la creación, lo que nos dice la Biblia, que también es parte que creo yo, ¿no? Como bien Nando nos ha conversado, el mundo ya estuvo en tinieblas ya. O sea, el universo estuvo en tinieblas. Y en eso ya habitaban seres espirituales ya malignos. Entonces nosotros solamente llegamos a hacer aquí el equilibrio entre bien y el mal, a ver quién gana. Si quieren ponerle en este contexto, llegamos a ser el juguete de algo superior para ver a quién nos inclinamos. Tenemos libre albedrío. Ujú. Ahí elegimos. Y como les digo, no necesariamente ser una mala persona para decir que conlleva un demonio dentro de nosotros. Porque las personas que intentamos ser mejores, corregir nuestros pasos, acercarnos más a Dios, estamos mucho más tentados. Hay personas que desde niños se les ingresó el demonio. Y ahora sí quería contestar tus preguntas que hiciste. ¿Cuál eran? ¿Por qué se considera una enfermedad mental? ¿Qué más ¿Cómo era? se considera? ¿Mental? ¿Una cuestión metafísica? ¿O también una cuestión sobrenatural? Sobrenatural, lo acabo de explicar. Venimos de la oscuridad, creación de la oscuridad, y ya existían demonios ya. Y es algo lógico decir que ¡um! Se creó el mundo y asomamos nosotros. Milagro. No, somos energía. Ujú. Ya. Psicológica. mm, bueno, los psicólogos nos pueden debatir feísimo, me pueden humillar en este tema, pero yo considero esta parte. Sí tiene mucho que verlo con lo psicológico, porque el demonio te juega. Como te hace ver el mundo diferente, te hace ver el cerebro, te graba, loco. Y ahí también podemos meter los temas que hemos hablado anteriormente con el famoso ángel de la guarda, el que te protege. Por eso también es lo que se considera que los esquizofrénicos no es que vean demonios, vean eso, sino ven la realidad del mundo. Ya.
no es una enfermedad mental, sino que somos capaces de ver lo que está en el mundo. Yo mismo soy capaz de ver sombras, presenciar cuando es algo maligno. No me considero una persona barata y loca. Simplemente tengo una sensibilidad, como que ciertas personas un don. Y No es ahora que tú consideras que sí puede ser un fenómeno sobrenatural, es decir, que se da pero no tiene ningún tipo de explicación. sí, dejémoslo así. Porque también date cuenta, Yo porque también considero eso. porque date cuenta, verás, justo vos, después a lo que estabas dando en la introducción, topaste de que somos, o sea, del mundo espiritual en todo el sentido, y que se conlleva, digamos, te pongo más rápido, ingresar a nuestro cuerpo, poseernos. Ujú. Pero vámonos a esto, a ver, date cuenta. Por algo ahí la parálisis de sueño. ¿Cuál es la otra? Cuando dicen cuando se le sube el muerto, que es muy diferente. Yo, verás, en esta escala de supuestamente dones o sensibilidades, la parálisis de sueño es la primera, la segunda es la que tengo yo. Pero yo le considero que la parálisis de sueño le veo la más peligrosa, porque ahí es cuando tu alma sale de tu cuerpo, viaja y dejas un recipiente vacío. Y ahí es Claro, cuando sí. los demonios ingresan en tu cuerpo. Demonios que están solamente en el plan astral, en el plan que nosotros no podemos ver con nuestros ojos terrenales. Pero lo sentimos. Exacto. Y hay Bueno, personas como tú que tienen más sensibilidad. dejémosle, le presenciamos porque sentimos, eso suena un poco medio. Medio Bueno, sugestivo. eso. Ojo Entonces que vamos, también, ojo que también dile. hay casos de exorcismos, justamente de demonios en ese sentido, demonios de la lujuria. Puede parecer chistoso. Hay muchos sketches cómicos en los cuales había una película Scar Movie, creo que si no estoy mal, en donde hay una escena donde supuestamente un demonio le posee, pero en la parte de la sexualidad, ¿no? Hay casos en los cuales sí se han dado esa situación que están No, sí, sí. poseídos por demonios sexuales. O sea, sí, sí, no digo que he visto ese caso o he escuchado, no, Ajá. pero o sea, sí sé que hay, pero bueno, yo me iba a otra nota porque, o sea, date cuenta en ese momento que el alma, tu alma se sale un poco de tu cuerpo y una persona normal y que no conoce del tema, o sea, no sabe lo que te está pasando, loco. Vos lo tenemos como un sueño incluso, que yo he escuchado a muchas personas conocidas que han pasado eso. Dices que yo me emocionaba, y algunos decían yo, güeta, tenía miedo de irme. O sea, arriesgaban a moverse, pero y decían veía el mundo, tanta nota. Pero date Claro. cuenta de ese momento que se van, ahí sí vienen bastantes historias contadas por las personas de lo que vamos nosotros con el tema del exorcismo. En esas personas se quedan fuera y se ingresa a otro cuerpo. Incluso hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que le pasa eso, y es abordado por un demonio. Y Sí, sí. lastimosamente esa alma ya no se puede recuperar. En la película se pudo, pero en la vida real eso es solamente sacar el demonio y el cuerpo fallece. Y tu alma se quedó vagando. Claro, es que es como cuando se llega a la muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, hay casos de lo que se llama la muerte dulce que dice. Si alguien se acuesta a dormir y nunca más despierta, o sea, el cuerpo está ahí, a lo mejor en la parte biológica una autopsia demuestra que le dio un infarto, por ejemplo, ya. Pero, ¿por qué le dio el infarto? No, o sea, estaba bien. Y obviamente cuando ya un cuerpo muere, la esencia que es nuestra alma sale de ese cuerpo, lo que nos da vida y todo lo demás. Y al menos a quienes creemos en esta parte espiritual, que no se trata de religión, sino de espiritualidad, o sea, entendemos de otra manera lo que tiene que ver la trascendencia entre la vida y la muerte cuando es lo correcto, porque nuestro cuerpo físico va a envejecer y va a morir como tal, eso es inevitable. Para morir nacemos, como dice un refrán. Pero de ahí que en el transcurso de la vida exista estos casos de de posesiones demoníacas y tenga que darse el ritual conocido como exorcismo, eso es lo que estamos tratando de un poco clarificarlo. Y ahí, volviendo exclusivamente al tema, es el hecho de qué dice la Iglesia Católica, porque como les dije hace un momento, solamente dentro del catolicismo vamos a escuchar lo que es el exorcismo como tal, porque en otras religiones no existe como terminología el exorcismo ni como ritual. Y ahí, por ejemplo, hay que tomar primeramente partir de que, a pesar de lo que pueda considerarse la gente, la Iglesia Católica no considera toda actividad como sujeta a ser exorcismo. Es decir, no considera toda cosa rara como una posesión demoníaca. Primero lo tiene que analizar, como bien lo dijiste tú, ¿no? Pero de ahí, obviamente, si ya luego del análisis médico, psicológico y también teológico que hacen cuando vamos a estos casos,
pues viene lo que se conoce como el ritual romano del exorcismo. ¿Qué es esto? Es una versión que se dio en 1800, en donde se hizo todo un proceso religioso, si no estoy mal, por el Papa León XIII, que creó el ritual romano del exorcismo, el cual fue actualizado en el siglo XX. Ojo, ya estamos también más de, si no estoy mal, estamos más de 100 años con el último ritual que netamente es un conjunto de oraciones y peticiones, ¿no? Porque recuerden que en esencia el término exorcismo quiere decir conjuración. Y por ejemplo, cuando nos bautizan, el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre de la iglesia y tanta cosa. Eso es un conjuro. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, ese es un conjuro. El Ave María, todo lo que conocemos como las oraciones, los rezos, son conjuros que se supone que son para poder alcanzar ese misticismo del vínculo entre el ser humano y Dios. Entonces, cuando se da un exorcismo, hay un conjunto de oraciones específicas creadas en su primer momento por el Papa León XIII, en el cual obviamente también se incluye ciertos sacramentales, ¿no? Los más conocidos, el crucifijo, el agua bendita, que por un proceso asimismo de oración se convierte en agua exorcizada, la Biblia obviamente, las oraciones y los salmos, y la invocación siempre del nombre de Jesucristo. Y aquí obviamente también dentro del nuevo ritual que fue actualizado en el siglo XX, a inicios del siglo XX, se incluyó con mayor fuerza la presencia de la Santísima Virgen María. Alguna vez creo que sí lo tratamos ya, el hecho de que ¿por qué el demonio tiene más temor, si cabe el término, a la Virgen María antes que a Jesús? Porque la Virgen María es un ser mortal, fue una persona, un ser humano que fue ascendida en cuerpo y alma a la grandeza de ser la madre del Hijo de Dios. Y obviamente pues se dice teológicamente, ¿no?, de que así como Jesús ascendió en cuerpo y alma a los cielos, la Virgen María también ascendió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Jesús. Porque recuerden que se supone que a la derecha del Padre está sentado Jesús y a la derecha de Jesús está sentada la Virgen María. Y por encargo del mismísimo Dios, la Virgen María es la que cuida las almas de todos los seres humanos. Por eso se dice que teológicamente la Virgen María tiene muchísimo más influjo dentro de un exorcismo que el mismo Jesús. Claro que también se lo invoca, ¿no? Dime. Punto. Bueno, los que nos siguen en nuestros programas, yo conté mi experiencia personal aquí. A mí me salvó ya hemos quedado en que todas las vírgenes que existen, solo significa, resumido, la Virgen María. Exacto. A mí me ayudó la Virgen de la Merced y la Virgen de Baños. Ojo con eso. Y es para reforzar lo que tú estás diciendo en este momento. Ahora, la Iglesia Católica, dentro de esto de lo que es el exorcismo, para poder proceder a realizar un exorcismo, que es todo un proceso, debe de primero ver el nivel. Y ahí es donde los 3 niveles que siempre les he dicho: la infestación, la opresión y la obsesión. Aquí también le ponen uno más, que es la obsesión, y de ahí viene la posesión. La Iglesia considera 4. En forma general, la infestación es lo que nosotros decimos la influencia. Todos, alguna vez tú lo dijiste, Tavo, y es la verdad. Todos estamos en el día a día expuestos a pecar. Todos. Niños, hombres, mujeres, ancianos, todos estamos expuestos a pecar. Por ejemplo, una mentirita, digamos, me encuentro unos $5, después encuentro al dueño y no le devuelvo, eso ya es un pecado, considerado como un pecado. La opresión, cuando en cambio las cosas ya empiezan a ponerse más densas. Digamos, de un momento al otro la persona tiene cambios de carácter sin mayor sentido. Una persona que era pacífica se vuelve violenta, por ejemplo. La obsesión. Espérate, pongámosle otro punto. Ahí podemos decir que también decir, no, es que la persona está estresada, tiene muchos problemas, que sí, decimos que no, todo se va psicológico. Pero en esa parte de la opresión que tú dices, lo digo por carne propia. Las personas que sean más creyentes, cuando se encuentren así, solamente intenten orar. Intenten orar. Por eso voy directamente por el tema que estamos hablando ahorita. Intenten orar. Si no pueden, preocúpese. Ahí sí, preocúpese. Y como si son creyentes, acérquense más a Dios, vayan a una iglesia, busquen ayuda espiritual.
un consejo psicológico. Ahí viene lo que aquí pone también la iglesia, la obsesión. ¿A qué se refiere? En cambio, cuando los pensamientos son recurrentes y ya empiezan a ser enfermizos. Por ejemplo, una persona que empieza a pensar cómo matar a alguien. Una persona que no deja de pensar en cómo hacer daño a otra persona. Ese es el nivel que le pone la iglesia antes Como de llegar obsesión. ya a la posesión. Porque la Obsesión le posesión, dice. la obsesión. Y dice que la iglesia católica es aquí donde pone más énfasis. ¿Por qué? Porque aquí es donde hace exámenes más minuciosos a nivel psicológico. Porque puede ser, ¿no? Por ejemplo, una persona quizá no está poseída, no es una posesión demoníaca, sino que es de esquizofrenia, por ejemplo. Se dice que los esquizofrénicos, uno de los síntomas que tienen es escuchar voces. Puede Bueno, ser, acabé ¿no? de decir también por qué no. Ujú, Los que se consideran esquizofrénicos también se ven exacto. la realidad del mundo que es muy diferente. Es como Claro, los niños pequeños cuando te dicen tengo un amigo imaginario. a Ojo. nivel de sensibilidad, claro. Y de ahí viene como último paso, antes de empezar el exorcismo, la posesión. Que Pregúntame, en netamente, dime. en la obsesión que acabas de decir, dejémoslo un poquito más claro también. No solamente sería en pensar en asesinar o hacerle mal a alguien, sino en autoeliminarte también. Claro, por eso dice, se refiere a pensamientos recurrentes, ¿no? O sea, todo lo que sea ilógico o lo que netamente sea malo. Y entonces ahí estás tú teniendo ya un proceso obsesivo. Digámosle, por ejemplo, en el caso del abandono o de las infidelidades, por ejemplo. Yo creo que una persona que decide ser infiel, primero debe de pasar por esto de la obsesión, de estar pensando, ¿lo hago, no lo hago? Si lo hago, pasa esto. O sea, se entendería como un punto muy humano, ¿no? El pensamiento. Pero también Yo le puede pongo en ser. el segundo punto, loco. Yo le pondría en el segundo punto, lo También de en ese ejemplo que pones vos. puede Porque ser. como que no tiene tanta relevancia con el tema. Pero bueno, vamos con lo último que decías. Y la posesión. Y en la posesión, en cambio, ya es cuando se supone que el demonio ingresó en tu cuerpo, ¿no? Porque recuerden, el demonio tiene la capacidad de posesionarse de los cuerpos, no de las almas. Por eso cuando, en el caso hablemos de Annalise Michel, el caso más famoso del exorcismo, ella murió. Pero se supone que su alma no fue poseída por el demonio, es decir, no se fue al infierno, sino que fue salvada por Dios, porque se supone que el alma no puede ser corrompida. Pero en cambio en este caso sí hizo padecer a su cuerpo y demás. La Iglesia Católica considera una posesión real cuando hay que hacer un exorcismo, cuando, tomando en cuenta varios aspectos. Primero, que la persona poseída empieza de un momento a otro a hablar en otros idiomas. Y no hablo que francés, inglés, sino en lenguas ya muertas, arameo antiguo, ese tipo de cosas. Bueno, manifestaciones de fuerza física sobrenatural. Digamos que una persona tiene fuerza que se compara a 10 hombres, o una mujer tiene la fuerza de unos 10 hombres, eso ya es raro. Muestra también conocimiento de hechos ocultos. Los relatos de los exorcistas, principalmente de Gabriel Amor, quien era el exorcista del Vaticano, en sus libros muestran de que, por ejemplo, decía que aquel poseído por un demonio tiene la capacidad de saber los pecados o los errores de la persona que está frente a él, y se lo dice. ¿Quién está frente a él? Los sacerdotes. Entonces muchas veces se dice que expone los pecados de esa persona. Por eso se dice que un exorcista tiene que ser una persona que tenga mucha gracia, es decir, que sea una persona realmente ejemplo de vida como tal. Otro de los síntomas, las reacciones intensas a varios estímulos, por ejemplo, el agua bendita. Se supone que si le rocías con agua bendita, la persona siente algo malo, como que tuvieras quemado, un ácido, ese tipo de cosas. Y lo más típico que se ve en lo que es Hollywood, los cambios de voz. Ahí es donde aparecen esas voces de ultratumba y todo lo demás. Que Las hasta voces de donde los hay, demonios. exacto, que hasta donde hay escritos también, principalmente de Amor, dice que muchas veces no se presentan esos síntomas. Eso además es de Hollywood, de las películas y todo lo demás. Eso. Pero bueno, también tú acabas de decir que el último paso es cuando el demonio ya ingresa a tu cuerpo prácticamente, a Ujú. corromperte, a acabarte desde el interior. No, no comparto mucho eso. Para mí Sí. ella ingresa desde un comienzo débil de tu espiritual de tu vida, porque incluso date cuenta, mi propia historia, a mí me pasó de niño, pan. ¿En qué momento reaccioné así? Lo mío fue de un momento al otro. Lo que sí, yo comenzaba a ver cosas sobrenaturales días, meses antes, como no tengo muchos recuerdos de eso. Y hay muchas historias así. Ujú.
Ay, como O sea, pasan viendo como que dice, como que una sombra les sigue. Parece hollywoodesco, pero esto pasa. Y es lo más normal, sinceramente. Escuchan pasos tras suyo y un momento de debilidad, como bien dijo Nando, digamos, puso un ejemplo, una traición, lo que sea, algo que nos debilite espiritualmente, y ese momento ingresó. Y de ahí en adelante te comienza a manipular, a sacar tus cosas, como bien dijo Nando, tratamos el carácter, y va progresando como un virus, como un Ujú. cáncer. No, Exacto. no que primero pasamos 3 puntos, después a la cuarta recién se entra el cuco, no. Completamente de acuerdo en eso. Claro, o sea, no es una regla, ¿no? Sino que digamos que son los puntos en los cuales se referencian antes de hacer el exorcismo. Porque recuerden que el exorcismo es el rito. Cuando hay una posesión demoníaca. Para comprobar la posesión, el catolicismo manda esos tipos de niveles como tal. Ahora, tomando en cuenta lo que tú dices, los niños, me encontré justamente yendo ya a los casos reales, un caso de un niño llamado Roland Doe, que es el niño que inspiró El Exorcista. Recordemos que en la película que se dio, si no estoy mal, en 1969 o 79, del famoso exorcista que una niña es poseída, esta película fue inspirada en este caso del niño Roland Doe, que dice que el niño como tal vivió en el año de 1949, en una localidad que se llamaba Maryland, Estados Unidos. Él era un adolescente de 13 años, cuya identidad fue protegida durante años con el seudónimo de Roland Doe o Robin Maynard, quien comenzó a experimentar sucesos extraños en su vida. Y dice que esto, por ejemplo, esos sucesos habrían comenzado en su vida tras la muerte de una tía que era muy querida por él. Entonces se decía que a lo mejor era una reacción normal a la tristeza de perder a su tía, ¿no? Pero pocos días después del funeral, la familia aseguraba que escuchaba golpes dentro de las paredes de la casa. Los muebles parecían moverse solos, cuadros que se caían sin motivo aparente. Al principio se pensaba que se trataba de tuberías defectuosas o de bromas de algún vecino, pero dice la historia que los fenómenos continuaban. Las noches, sobre todo en las noches, eso se volvía insoportable porque del miedo la gente no podía dormir dentro de esa casa. Los padres consultaron médicos, los cuales no encontraron ninguna anormalidad o enfermedad física. Acudieron a psicólogos donde tampoco encontraron nada convincente como para decir que era una situación psicológica. Pero más o menos ahí es donde en cambio acuden a lo que es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, según los sacerdotes, atribuyen de que sí se dio una posesión maligna dentro de este muchacho como tal. Y esas manifestaciones, en este caso de la casa, era el reflejo de esa posesión. Hicieron el rito de exorcismo y pudieron controlar, y esos fenómenos desapareció según la historia como tal. Es un caso real, documentado por el Vaticano, que se dio en enero de 1949. Oye, ahorita que es Vaticano, en Roma tienen una línea, un call center para los exorcismos. Vos debes saber el número. No, imagine, a partir, vamos a la época moderna para ya ir completando y terminando con nuestro temita también. Es muy extenso, es muy interesante, pero vamos a condensarlo lo más posible ya en esta parte final. Lo que tú dijiste, no hay un call center. Incluso el Vaticano en la actualidad, recién a partir del Papa Juan Pablo II, es decir, 30 años atrás, se empezó nuevamente a considerar la presencia real del demonio. Porque de ahí el mismo Vaticano promulgaba de que el demonio no afecta a los seres humanos, es decir, no existía posesiones. A partir de los casos que el Papa Juan Pablo comienza a analizar y demás, crea dentro del Vaticano lo que es la Congregación de la Fe, específicamente para tratar los casos de supuestas posesiones demoníacas. Pasa el tiempo, viene Ratzinger, que en este caso permite que siga el estudio. Ahí es cuando, en la época de Juan Pablo, es cuando Juan Pablo le designa al padre Gabriel Amor, en ese entonces sacerdote joven y todo lo demás, como el exorcista del Vaticano. Y a partir de ahí, Gabriel Amor empieza toda una institución que coge un poco, se mantiene con Ratzinger,
Con Francisco coge un poco más de fuerza y ahora con León XIV está realmente tomando mayor relevancia, porque los casos, análisis de posesiones demoníacas en el mundo, según lo que manifiestan ya los estamentos del Vaticano, se han ido incrementando. Pero ojo, a nivel de iglesias, a nivel de diócesis en el mundo, sigue siendo esto de las posesiones demoníacas un tema tabú. No en todas las diócesis existe sacerdotes exorcistas. Justamente por esto, porque incluso muchos sacerdotes no creen que se pueda dar esas posesiones demoníacas. Es decir, no creen en que pueda darse la posesión de un demonio dentro de un cuerpo de una persona. Es una lucha interna también. Gabriel Amos en sus escritos, que ha hecho varios, lo comenta, que hay muchos cardenales que no consideran necesario que exista o que se tenga que hacer el rito del exorcismo ante supuestos casos de posesiones demoníacas. Y obviamente, cuando alguien siente o piensa que puede tener un problema de ellos, primero tiene que pasar, como en el caso de este niño, la cuestión médica, la cuestión psicológica, y recién ahí llega la parte de la cuestión de la espiritualidad, llamado en una fe católica. Y si es que se considera que hay los síntomas para considerar real una posesión, un influjo, una opresión o una obsesión, ahí es cuando ingresa el trabajo del exorcista. ¿Que el trabajo cuál es? Es netamente hacer el rito del exorcismo actualizado en el siglo XX, que ¿cuál es el rito? Estar en un cuarto apropiado, en un área apropiada, en donde el sacerdote empieza con sus oraciones en base al rito del exorcismo. Si son curiosos, el rito del exorcismo de León XIII está en el internet, es información pública, ustedes pueden llegar, pueden incluso hacerla, pueden hacer la oración del exorcismo en sus casas cuando ustedes quieran, porque es una oración más que sirve para protección. La diferencia es que cuando existe un caso real de posesión, ahí sí va a funcionar de mejor manera, porque se supone que es la conjuración para expulsar el demonio de un cuerpo como tal. Entonces, no hay un call center. Si es que tiene, aquí por ejemplo en nuestra zona, aquí en el Ecuador, bueno, ya lo dije, nosotros somos de Ecuador, aquí en el Ecuador existen solamente, si no estoy mal, 3 o 4 diócesis que tienen sacerdotes exorcistas, porque el resto no considera necesario tenerlos como tal. Entonces ahí tienes que darte cuenta que la misma religión católica, o la misma iglesia como institución, por A o B, pues tampoco considera que sea necesario, ¿no? Pero que hay cosas sobrenaturales, como dice el tema de hoy, los misterios del exorcismo, existen. Vemos casos, se ha experimentado, tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, y tenemos la fe cierta de que estos fenómenos de posesión y de presencia demoníaca existen. Y por lo mismo la sugerencia no es de que se asusten, sino de que conozcan, investiguen y sobre todo que ante los mismos tengan mucho cuidado, eso sí. Porque, por ejemplo, algo que abre pie a una posesión demoníaca que los jóvenes comúnmente lo hacen es el juego de la Ouija. Y eso es abrir una puerta para que haya una posesión como tal. Que a veces se dan posesiones sin mayor sentido, por ejemplo en los niños. Eso ya es otra situación que también se puede dar, ¿no? Y ahí vemos cómo este fenómeno surge. Hay que profundizar ahí en ese Claro. tema. Uh-huh. Bueno, para terminar, lo que acabas de decir tú, con que propios católicos de nuestro país ya no crean que sea necesario. Estamos hablando de ahí mismo de un influjo, pues, de dar Claro, claro, papaya, claro. dejémoslo así, dar papaya a lo espiritual. Que una persona que se le teme, se le toma como una persona que te guía en lo espiritual, que te va a salvar si llega a pasar algo maligno, te diga que no te preocupes, es algo estúpido, o sea, o sea, ahí nomás ya estamos, ¿para qué? Ahí está el influjo que decías tú mismo. ¿Para Exacto. qué le vamos a pelear? Y tomemos en cuenta que los Eh, sacerdotes también son humanos, ¿no? Y también están expuestos a ese tipo de situaciones. no, claro, claro, obviamente ser humano, todos nos equivocamos, pero para lo que ellos se preparan, hermano.
Claro, ahí es lo, O sea, ahí es lo raro. yo les puedo atacar diciendo, son unos pobres hipócritas mojigatos. O sea, entonces, ¿para qué chuches están ahí? Pero no, o sea, vámonos también por lo espiritual, como nosotros decimos. El trabajo del maligno es engañarlos. Es matar la fe, pues. Exacto. Entonces, Robar, ahorita matar y destruir. si de los ejemplos que está tomando Nando, si por ahí hay nombre y apellido, aunque no creo que sea necesario decirlo, es una persona que se está corrompiendo y tuvo una debilidad por ahí, lastimosamente. Ujú. Exacto, o sea, no tampoco le vamos a decir, vamos a castigarle mal, porque bien dijimos desde un comienzo del programa, mientras más te acercas a Dios, más sensible estás y más peligro tienes de ser Eres un blanco invadido por más un grande demonio. de ser atacado. Exacto, así que tampoco les podemos juzgar, pero sí es un punto para que ustedes se den cuenta de que ahí nomás está corrompiendo el demonio. Ujú. Existe el mal, tenemos que cuidarnos, como les dije, es un test fácil, como les dije hace un momento. Yo con esto me despido más. Un test fácil les doy. Están pasando por malos momentos. Si no creen en Dios, bueno, pues podemos buscar otra manera, pero ahorita vamos directo con lo que estamos hablando. Intentemos rezar. Yo sé por qué les digo esto. Es un consejo que les puedo dar. Intentemos rezar. Intentemos buscar ese camino espiritual, guiarnos y van a ver. Si es que pueden tranquilamente, no están en peligro. Pero si por ahí ni siquiera pueden ni rezar, se tartosean, se olvidan, les recomiendo que se encaminen con personas que sepan verdad en el tema, personas mucho más centradas en la religión. Digamos, yo no puedo decir eso porque eso me haría ver hipócrita, pero sí les puedo decir que tranquilamente se acerquen más a Dios, porque sí corren peligro espiritualmente. Yo con eso me despido. Nando, ¿algo más tú? Así es, mucha razón ante los síntomas que pueden aparecer. Y recuerden que esto, digamos que relativamente es fácil darse cuenta porque son cosas que normalmente no tienen explicación. Y ante eso, pues, no hay que negar la presencia de fuerzas malignas, fuerzas de la oscuridad, el demonio, Satanás, Lucifer, Belzebú, Chamuco, como ustedes quieran decirle, pero de que son reales, de que están presentes, lo están. Ojo, los demonios no tienen la responsabilidad total de todo lo malo que nos pase, porque hay también el libre albedrío del ser humano, pero sí son una parte fundamental de nuestro mundo espiritual que debemos de conocer para poder saber cómo actuar. Porque si desconocemos, vamos a caer en otras cosas que son simplemente engaños como tal. Interesante el tema de esta ocasión, extenso también, lo hemos tratado de resumir de la mejor manera, pero esperamos sus comentarios, sus sugerencias y que se unan al canal, nos ayuden con su suscripción, con su like y de esa manera para que nuestro proyecto del tercer ojo del gato siga sustentándose y sobre todo siga creciendo y avanzando. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, chao.